seguimos entonces. Bueno, como vimos entonces se trata de una función cuadrática escondida, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos acá la distributiva, tenemos x al cuadrado menos 4x. Bueno, un segundito que voy a ver una cosita acá. Pueden ir silenciando el micrófono. Acá. Bueno, voy a detener el video para que no se vuelva más lento y ahí sí. Bueno, entonces el primer punto nos pide que tenemos que hallar f sub 3 de 2. Y si ustedes se acuerdan lo que significaba eso, nada más es que tienen que reemplazar en la función el valor de x, tienen que reemplazar por el numerito 2. Entonces van reemplazando, ¿tá? Tenemos 2 por 2 menos 4, ¿sí? Y esto nos da, reemplazamos y nos da menos 4. Entonces f sub 3 de 2 es menos 4. Después nos pide determinar el dominio. Y yo ya les adelanto que cuando son funciones cuadráticas, cúbicas, casi siempre el dominio son los números reales. Por lo general va a haber problemas o vamos a tener que detenernos a analizar cuestiones del dominio cuando la función es una función racional, es decir, que tiene un numerador y un denominador, porque siempre hay problemitas y hay que analizar el denominador, porque el denominador no se tiene que anular, porque la división por cero no está definido en los números reales. ¿Tá? Entonces casi siempre va a haber problemas con el dominio cuando la función es problema, digo en el sentido que vamos a tener que analizar a ver qué está pasando, ¿estamos? Pero si la función es cuadrática, como en este caso, lineal, si es cúbica, por lo general no hay problema, ¿estamos? Entonces el dominio son todos los reales, no hay problema. Bueno, ese dice, hallen si existen la intersección con el eje Y. Entonces, si nosotros queremos hallar la intersección con el eje Y, tenemos que hacer x igual a 0. Si x es igual a 0, reemplazamos en la función y tenemos entonces que Y también es igual a 0. Reemplazamos nomás acá, tenemos que reemplazar. Cuando nos pide la intersección con el eje Y, siempre tenemos que hacer x igual a 0, acuérdense de esto. Y cuando nos piden la intersección, como vamos a ver acá, en el que sigue, la intersección con el eje X, que nos están pidiendo las raíces o los ceros de la función, hacemos Y igual a 0. ¿Estamos? Fíjense. Cuando nos piden la intersección con el eje Y, hacemos X igual a 0. ¿Está? Y cuando nos piden la intersección o las raíces o los ceros de la función, la intersección con el eje X, las raíces o los ceros de la función, tenemos que hacer Y igual a 0 y empezar a despejar, ¿estamos? Entonces, si Y es igual a 0, que en este caso es la función, recuerden que podemos expresar una función como Y igual a la expresión, o si no, f de x igual a la expresión de la función. Es lo mismo. Entonces, si la función es igual a 0, puede ser que x sea igual a 0, o si no, x menos 4 sea igual a 0, porque acá hay un producto. ¿Está? Entonces, tenemos ya por un lado que x es igual a 0, y si esta expresión es igual a 0, entonces ¿qué quiere decir? Que x es igual a 4. ¿Está? Ustedes si quieren, porque acá lo que tienen que hallar son las raíces, tienen que encontrar los valores que anulan esta función. Ustedes si quieren pueden aplicar la cuadrática, les va a dar, porque acá si ustedes, fíjense que le va a dar el mismo valor. Ustedes hacen la distributiva acá y le va a dar una cuadrática como vimos, prueben.
y apliquen la cuadrática les va a dar lo mismo. Esto es otra forma nomás de resolver esta ecuación. Porque tenemos una ecuación acá. Entonces pensar así, de esa forma, que seguramente ustedes también resolvían así ecuaciones en la secundaria. ¿Estamos? Entonces, tenemos que las raíces o los ceros de la función, tenemos primeramente que es x igual a 0, y después tenemos otra raíz que es x igual a 4. ¿Está? Entonces, esos son los valores en que la gráfica corta a x, al eje de las x. Y después tenemos que representar. Bueno, ustedes me dijeron que es una parábola. Fíjense que acá tenemos la expresión de una función cuadrática, su gráfica es una parábola. Entonces, fíjense que ya teníamos la información en qué punto cortaba al eje Y, en 0, 0, eso habíamos hallado. Después tenemos que hallar el vértice de la parábola con la formulita. Esta es el x del vértice, es la formulita para hallar el x del vértice. Reemplazamos en la función y hallamos el y del vértice, que me da -4. Y ahí tenemos el vértice, lo marcamos. ¿Estamos? Lo marcamos en la gráfica. El eje de simetría, que es la recta que pasa por el vértice, fíjense que tiene como ecuación x igual a 2, una recta vertical que pasa por 2. Y así, una vez que tenemos ya, esta es una forma de graficar, ¿sí? Una vez que tenemos el eje de simetría, podemos ir buscando los simétricos. Ya sabíamos que 0 y 4 son raíces, así que sabemos que eso ya habíamos hallado, que la parábola va a pasar por acá, ¿sí? Va a cortar al eje de la x en 0 y 4, y después así sucesivamente, si quieren, ayudándose por el eje de simetría, van hallando los simétricos, ¿estamos? Y les queda determinada la parábola. O si no, una vez que ustedes hallan el vértice, van hallando valores por arriba y por debajo del vértice con la tablita, le van dando valores a x y van reemplazando en la función. ¿Está? O si no, se ayudan con el eje de simetría o con la tablita. Una vez que ustedes hallan lo principal de todo es hallar el vértice. Porque si ustedes no hallan el vértice, puede pasar que le estén dando valores y estén hallando una sola rama con todos los valores sin querer, por casualidad estén dando valores, y te van a decir, pero ¿qué pasa? Acá no se me arma la parábola. Sí, porque le están dando valores a x, por ahí le están dando todos de valores desde este lado del vértice, entonces se les va a formar esta parábola. Entonces, una vez que ustedes tienen el vértice, le dan valores de x de este lado del vértice y de este lado del vértice, y así les va a quedar perfecto la parábola, ¿entienden? Entonces, primero hallar el vértice, después pueden ubicar los puntos que hallaron de las raíces, hallan el vértice, las raíces y el punto donde corta el eje, y ahí ya tienen mucha información. Si todavía, porque no les va a quedar, le va a quedar como un trazo, pero si quieren definir con más precisión, van a utilizar la tablita y van a hallar 2 o 3 valores más. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Hay el conjunto imagen. Recuerden que el conjunto imagen son los valores para los cuales está definida la función. Fíjense que la función acá en realidad está definida para los y de -4 hacia el infinito, porque por ejemplo -5 no tiene preimagen, no forma parte de la imagen de la función. Entonces la imagen sería desde -4 hacia el infinito, y se lo define así, con un corchete. Y esto quiere decir que el -4 entra, pero el infinito, cuando anotamos infinito, siempre anotamos con paréntesis, porque el infinito no es un número. ¿Estamos? Entonces ahí quedó especificada la función. Voy muy rápido. Bueno, quedó claro entonces el tema de la
el tema del conjunto imagen, tienen que definir y tienen que ver a ver hasta dónde va la función. En este caso, fíjense que la función, la gráfica nos sigue por debajo del -4, ¿estamos? Y esto sí se prolonga las ramas hasta el infinito. Entonces va a ser desde -4 hasta infinito. ¿Esto quedó claro lo del conjunto imagen? Siempre es así, ¿está? Si fuera la parábola, no tengo otra parábola acá a mano para mostrarle, pero ustedes tienen que fijarse de dónde hasta dónde, por ejemplo, si en este caso es una parábola, de dónde hasta dónde está definida la parábola. Ahora vamos a ver otras imágenes con otras funciones y ahí por ahí se le va a aclarar un poco el concepto de conjunto imagen. ¿Hasta acá el conjunto imagen se entendió? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno. Bueno, tenemos que clasificar en el caso de ser posible y encontrar su inversa. Recuerden que para que la función sea inversa tiene que ser biyectiva, por lo tanto tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. No sé si alcanzaron a ver algo de eso en la teoría. ¿Alcanzaron a ver algo de eso en la teoría? Sí, profe. Bueno. ¿Se acuerdan que para que una función sea inyectiva, elementos distintos del dominio, nos tienen que dar diferentes imágenes? Si las preimágenes son distintas, las imágenes también tienen que ser distintas. ¿Y pasa esto acá en la parábola? Fíjense, miren. Vamos a ver la gráfica. Fíjense que tenemos acá, por ejemplo, acá el 0 y el 4. Son distintos, ¿cierto? ¿Y las imágenes son distintas o no? ¿Qué imagen le corresponde al 0? ¿Qué imagen le corresponde al 0? Para 0, ¿cuánto va la función? ¿Cuánto vale para 0 la función? Fíjense el valor que toma la función en 0. ¿Qué valor toma? Para 0, 0. ¿Y qué valor toma en 4 la función? 4. No, el 4 es el valor de x. 0. Muy bien. 0 también, profe. Entonces no se puede encontrar inversa. Muy bien. Entonces quiere decir que no es inyectiva. Estamos a ver otro numerito acá que tenga para, porque justo por ahí el 0 le puede confundir. Justo acá no tengo. Bueno, para este numerito, para ese valor, a ver, donde tengo un corte bien que se vea, no tengo otro valor, pero puede ser en el -3, profe, ahí pasa ahí está, por el... Ahí está, ahí se ve bien, ¿sí? Fíjense que para -1 está perfecto, gracias porque no veía. Para -1 es -3 y para 3 también es -3. ¿Estamos? Entonces, fíjense que los valores del dominio son diferentes porque uno es diferente de 3, pero sin embargo tienen la misma imagen. Fíjense que a los dos les corresponde -3. Cuando pasa eso, decimos que la función no es inyectiva. ¿Está? Ahí, bueno, se puso el ejemplo, el ejemplo que les di, pero ahí hallamos otro ejemplo también. En realidad, en todos los puntos en los cuales está definida la función no es inyectiva, solamente que nos costaba encontrar un punto que ustedes lo puedan ver bien. Bueno, entonces así pueden darse cuenta si la función no es inyectiva. Si encuentran dos elementos del dominio y si las imágenes si los elementos son distintos y si las imágenes son iguales, entonces la función no es inyectiva, ¿sí? Pero ahí dice encontrar su función inversa. Su función inversa no es cuando es biyectiva, pero acá como no sé por qué puso inyectiva. Claro, porque para que una función sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Y la función solamente admite inversa si la función es biyectiva, es decir, si es inyectiva y si es sobreyectiva.
tenemos que saber si es inyectiva y sobreyectiva. Esas dos cuestiones. ¿Se entendió hasta ahí? Pero hasta acá vimos que no es inyectiva, así que si no es inyectiva, no puede ser biyectiva, pero vamos a ver el tema de la sobreyectividad también, para ir aprendiendo. Entonces decimos que no es inyectiva. Vamos a ver si es sobreyectiva. Recuerdan ustedes que para que sea sobreyectiva, todos los I, esto que por ahí vemos expresado un poco complejo, solamente quiere decir que todos los I tienen que tener imagen o su compañero en el conjunto de partida. No tiene que quedar ni un I solito. ¿Estamos? ¿Y pasa eso o no? ¿Quieren que les muestre? Está por decir si mentalmente. Pueden tener la gráfica por ahí en la cabeza, pero no les muestro. ¿Será que todos los I tienen su imagen? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasa con el -5? No, profe, no tienen todos imagen. Muy bien. El -5 no tienen su preimagen o su compañero en el conjunto de partida. ¿Estamos? Entonces no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Porque, por ejemplo, I igual a -5 no tiene preimagen. Como no es inyectiva, y tampoco, bueno, sobreyectiva, no es biyectiva, por lo tanto no tiene función inversa. Y ustedes, para ir anotando si quieren, la parábola, al menos que se haga una definición sobre el dominio, no es biyectiva, no es una función biyectiva, por estas cuestiones que estuvimos viendo. Al menos que se redefina la función, se redefina el dominio, por lo general las funciones cuadráticas no son biyectivas, por lo tanto no tiene inversa. Y ahí seguramente le quedó más claro al compañero que me estaba preguntando por qué estábamos analizando esto de inyectiva y sobreyectiva si queríamos saber si era biyectiva. Pasa que la definición de biyectiva, una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto primero tenemos que analizar esas cuestiones, y si cumple la inyectividad y la sobreyectividad, entonces ahí sí decimos que es biyectiva. En este caso no, en este caso no cumple ninguna de las dos, así que decimos que no es biyectiva. Si no cumple una de las dos nomás, ya está, ya podemos decir que no es biyectiva, y que por lo tanto la función no tiene inversa. Ustedes pueden ir anotando las particularidades de, entonces después por ahí si les toca en un examen ya están sabiendo las características de una función cuadrática. Vamos con la función f sub 5, a ver qué función es. A ver, ahí está. ¿Qué función es? ¿Cómo se denominan estos tipos de funciones? ¿Qué funciones? Empiezan con Cúbica. Muy bien, es una función cúbica. También para este tipo de funciones, el dominio, porque nos preguntan el dominio, una de las primeras preguntas, siempre va a ser los números reales. Porque recuerden que las funciones problemáticas, por así decirlo, son las funciones racionales. Las funciones donde tenemos que ver qué pasa con el denominador, porque el denominador no se tiene que anular, porque la división por cero no está definida. Pero este tipo de funciones con el dominio no hay problema. Entonces el dominio de la función cúbica también son los números reales. Y acá nos piden la intersección con el eje Y también y la intersección con el eje X. Si queremos hallar la intersección con el eje Y, tenemos que hacer x igual a 0. Reemplazamos nomás entonces x por 0. Eso es lo único que hacemos. Y nos da que para 0, para x igual a 0, nos da 1. Así que ahí podemos tener un punto. No sé si va a quedar acá especificado. Sí. ¿Está? Y ahora los ceros o raíces que nos están pidiendo la intersección con el eje X. Eso yo anoté nomás para que ustedes ya hayan dado Profe, cuenta ¿cómo de calculamos la intersección con el eje Y en la cúbica? Y ahí hacemos la intersección con el eje Y, hacemos x igual a 0. Siempre, en realidad siempre es así. Hacemos, cuando queremos sacar la intersección con el eje Y, hacemos x igual a 0.
eje Y en el punto, claro, en el valor 1, en el valor de Y igual a 1, pero en el punto 0, 1. ¿Está? Podemos nombrar como un punto, o podemos decir también que en el valor Y igual a 1. Mejor es denotarlo como un punto. Profe, Tenemos pero el término independiente no era acaso la ordenal origen que es donde corta el eje Y. Claro, sí, pero lo que pasa es que acá quieren que hagamos todo ese proceso, que reemplacemos y que ustedes muy bien esto que se dieron, Ah, es verdad eso. porque podría ¿Ah? poner directamente el 1 nomás, o sea, me fijo el término independiente y ya Claro, está. también. Eso sí saben la teoría, así que se ve que están sabiendo la teoría. ¿Está? Acá nomás quieren que ustedes se den cuenta que, bueno, para intersectar con el eje Y tienen que hacer X igual a 0, reemplazan y bueno, y aprovechan para ver que justamente les da el mismo valor, fíjense. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, para hallar las raíces o los ceros, tenemos que hacer ahora Y igual a 0. Porque ahora tenemos que hallar los puntos en donde la gráfica corta el eje X ahora. Entonces hacemos Y igual a 0. ¿Está? Y igual a 0. Y si hacemos Y igual a 0, entonces la expresión que tenemos ahí es igual a 0 y tenemos que encontrar los valores de X que anulan. Voy haciendo nomás pasaje de término. En realidad recuerden que no hablamos esto que los numeritos pasan, sino lo que hacemos es sumar o restar o aplicar la operación inversa o opuesta para ir despejando X. ¿Está? Ahí despejamos X, nos quedó que X es la raíz cúbica de 1, entonces X es igual a 1. Entonces la intersección con el eje X va a ser en X igual a 1. Y vamos a tener otro puntito acá, que para 1 la función vale 0. Tenemos dos puntitos acá para ir anotando para después explicar. Profe, Sí. y acá no se podría hacer como el de arriba, o sea, yo acá este procedimiento ya entendí muy bien porque en la teoría te dice la otra forma que viendo nomás y ya le detectas de una. Pero el Claro, de X, perfecto. pero el de X no hay como así como el de la Y, o sea que puedo, con la pendiente nomás ya puedo saber, ¿no es? ¿Dónde cortan? No. No, porque sí o sí tenés que resolver una ecuación. Tenés que resolver una ecuación, sí o sí se tiene que resolver una ecuación. ¿Está? Ah, Tiene bueno, que bueno. resolver la ecuación para hallar el valor de X. Tener acá lo que se dice es hallar las raíces. Tenés que hallar las raíces de la ecuación asociada a la función. Y sí o sí, para hallar las raíces, al menos que la función sea muy simple y vos mentalmente puedas despejar X, tenés que expresarlo y bueno, y hacer los pasos para despejar X. ¿Tá? Te queda una ecuación y vos tenés que despejar los valores de X y esas son las raíces. En este caso tiene una sola raíz. Va a cortar al eje X en un solo punto. ¿Y no se puede aplicar la resolvente? Claro, no, acá no, la resolvente no, porque es una función cúbica. Cuando es una función cúbica no se puede aplicar la resolvente, solamente en las cuadráticas, en la que vimos anteriormente. Acá hay que tratar de despejar utilizando todo lo que sabemos, pero siempre le va a quedar así expresiones simples como estas, ¿vieron? Fíjense que acá lo que hacemos es aplicar raíz cúbica a ambos miembros y acá se cancela, entonces nos queda la raíz cúbica de 1 y la raíz cúbica de 1 es 1. Siempre le va a quedar así expresiones sencillas porque son funciones que tienen una expresión muy, muy sencilla, así que no se preocupen por eso. Va a ser fácil encontrar las raíces en las cúbicas. Y en las cuadráticas, si se les complica, apliquen nomás la resolvente, ¿no? Es lo más sencillo que pueden hacer y lo más seguro. Bueno, entonces ahora grafican. Fíjense que, bueno, ya teníamos esos dos puntitos, pero lo mejor acá para graficar, creo que también lo vieron con la profesora, es solamente dar valores a X, ¿sí? Y ir reemplazando en la función, es utilizar la tablita. Entonces,
Para menos 2, por ejemplo, ustedes reemplacen y después fíjense con más tiempo, es 9. Para menos 2, 9. Y ponen ahí el puntito. Fíjense que para menos 2, 9. Otro valor para menos 1, 2. Para menos 1, 2. Y otro valor que hallamos ya, para 0, ¿cuánto era? Ustedes recién me dijeron. Para 0 reemplazan acá, aparte es el valor donde la gráfica corta al eje Y. Para 0, 1. ¿Está? Entonces ponen y ese puntito que ustedes, el punto, como dijo su compañero, que viendo nomás ya se dan cuenta. ¿Estamos? Para 0, 1. Y después para 1, que esa es la raíz, por eso lo marqué. Para 1, 0. Que es el valor donde la gráfica va a cortar al eje X. ¿Está? Y un puntito más para abajo, para que podamos ir hacia las Y negativas. Para 2, a ver cuánto me da, para 2, menos 7. Y entonces fíjense que ahí ya podemos trazar la función cúbica. Por lo general, para poder clasificar la función cúbica, lo mejor es la tablita. Es la mejor herramienta. Fíjense que acá nosotros con 5 valores ya nos quedó definida la función cúbica. Entonces para la cúbica lo mejor es la tablita. Para la parábola, como muy bien, lo primero que es hallar el vértice. Una vez que identifican el vértice, les van dando valores a X por debajo y por sobre el valor de X del vértice, para que se vaya armando bien las ramas de la parábola. O si no, utilizan también, como vimos, el eje de simetría, cualquiera de las dos opciones. Pero la tablita es la mejor opción para ir trazando la gráfica en estos casos. Bueno, a ver, seguimos. El conjunto imagen, ¿acá qué les parece? ¿Qué pasa con el conjunto imagen? ¿Cuál puede ser el conjunto imagen acá? Fíjense. El total de los números reales. Muy bien. Todos los números reales. ¿Cómo? Todos los números reales de ahí. Perfecto, el conjunto de los números reales. Bueno, ¿es inyectiva? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Muy bien, es inyectiva porque elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. ¿Es sobreyectiva? También es sobreyectiva porque fíjense que no queda ningún valor de I solito. Tienen, fíjense, para menos 8, miren, cualquier valor que se le ocurra. Para menos 8 le corresponde este valor, no sé, pero supongamos aproximadamente 2. Para menos 5 le corresponde este valor, que un valor cercano a 2 que no sé bien. Acá no se puede ver bien por la gráfica. Cualquier valor de I que se le ocurra. Para 8 le corresponde este valor de X. ¿Estamos? Así que así pueden ver también para darse cuenta que es sobreyectiva. No hay ningún I solito. Todos tienen su preimagen en el conjunto de partida. Entonces también es sobreyectiva. Entonces, como es inyectiva y sobreyectiva, la función, ¿cómo es, chicos? ¿Cómo se llama? Biyectiva. Biyectiva. Profe, Es biyectiva, ¿sí? yo tengo una pregunta. Yo adiviné nomás que era inyectiva porque acá en la teoría dice cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Sí. Y dice 1 a 1. Sí, sí. Pero yo no veo que todos los números de X tienen un número de Y. Solo el 1 nomás o cómo es, no entendí eso. Todos tienen, no, vos no claro, pero lo que pasa que esto es porque es una gráfica finita, pero si vos podrías ver hasta el infinito, podés ver lo que está pasando más arriba, porque para 5, un poquito más arriba, es saber que va a tener su compañero en el otro, ya vas a ver que la gráfica también va a pasar por 5, no se ve nomás acá. Y así con todo, para este 5 también, solo que para abajo, no se ve nomás porque está cortada la gráfica.
Para 4 también, 3 también no se ve porque está cortada nomás la gráfica, pero si vos pudieras ver el comportamiento de la función, verías que todos los X tienen una imagen, ¿está? Y esa imagen es única. No se ve nomás acá. Pero después si hay un graficador, pueden con GeoGebra, por ejemplo, achicar y van a ver, obviamente que es finito también, pero si uno pudiera ver hasta el infinito, se pudiera ver que todos los elementos X están relacionados uno a uno, ahí como dice la definición. No se ve nomás acá porque es un recorte de la función, ¿tá? Pero ustedes pueden ver, ya saber que la función única es inyectiva. Lo pueden ir viendo en un graficador, si quieren después podemos ver, si queda tiempo lo vemos. Pero sí, es así como dice la definición. Ese no es posible ver porque es un recorte nomás, ¿tá? Bueno. Sí, gracias, profe. Bueno, seguimos. Entonces admite inversa. Y lo que vamos a hacer ahora es hallar la inversa. Bueno, hay un procedimiento, tiene una serie de pasos que la verdad es muy sencillo si ustedes lo aprenden a hacer. Lo primero que tienen que hacer es despejar X. Entonces, vamos por hallar la inversa. Ya probamos que es inyectiva, que es sobreyectiva. No probamos en realidad, no probamos decir nomás, decir y darnos cuenta que si la función es biyectiva, ¿está? Bueno, nos dimos cuenta que es biyectiva, por lo tanto tiene inversa, entonces tenemos que hallar la inversa. Para hallar la inversa tenemos que realizar básicamente dos pasos. El primero, despejamos X. Vamos despejando X, como ustedes ya lo saben hacer. Después estos van analizando si quieren paso por paso lo que hicimos, pero es solamente aplicar las operaciones opuestas e inversas y dejar a X solito, lo que ustedes de octavo grado, así que es eso nomás. Después voy a subir los PowerPoint y ustedes pueden ver detenidamente, pero no hay nada raro, es lo que estuvimos haciendo nomás desde el principio de clase. Despejan X, es el primer paso, acuérdense. Una vez que tienen despejado X, el segundo paso es hacer un cambio de variable en el segundo miembro. Fíjense acá donde estaba Y, ponen X. Y después ponen nomás que lo que quedó es la función inversa. En este caso se llamaba f sub 5, así que ponemos que es la función inversa de f sub 5. Eso nomás es lo que tienen que hacer. Es un procedimiento, es una serie de pasos nomás que tienen que hacer. Entonces, el primer paso es despejar X. Una vez que despejan X, en el segundo miembro de la igualdad, reemplazan Y por X. Eso nomás lo único que tienen que hacer. Y después ya pueden poner que esa expresión que les quedó, es la función inversa. Se tienen que acordar de esos dos pasos, es muy sencillo. Profe. Despejan X. ¿Sí? ¿Sí? Yo acá en la teoría que tengo dice que lo que hace la función, la inversa lo deshace. Eso nomás lo que yo tengo. No entiendo. Sí, está bien, porque es la inversa. Pero esto es un cálculo de cómo se halla la inversa, la función inversa. ¿Está? Ah, sí, porque acá no explicó la definición, todo, pero no el cálculo, por eso pregunto. No, y bueno, porque lo que pasa es que eso es teoría. Acá en el práctico nosotros hacemos y cuestiones prácticas. Eso es teoría. Está bien lo que dice ahí, la inversa, y de tal manera que si vos después las relacionás, te da la función identidad. ¿Está? Así que bueno, así hacemos para hallar la función inversa. Despejamos X, y al valor de Y en el segundo miembro lo reemplazamos por X. Después les voy a mostrar cómo se ven las funciones inversas en un gráfico, para que ustedes se den cuenta si hallaron bien, ¿está? Pero esto está perfecto, todos los profesores tenemos lo mismo, está por ahí con otros colorcitos, esto está perfecto, esta es la función inversa.
después les voy a mostrar cómo se ve esto en un graficador para que ustedes lo puedan ir viendo. También pueden buscar en internet, que pueden tener por ahí otros pasos, ¿sí? Pero esta es la forma de que se haya la función inversa. Hay otro método, yo también a veces aplico, pero te da lo mismo, ¿está? Bueno, pero generalmente este es el que utilizan en la cátedra. A nosotros nos dan todos los ejercicios resueltos, ¿sí? Y este es el método que yo ocupaba, otro método, por ejemplo, obviamente que llegaba a la misma función inversa, pero este es el método que se ocupa en la cátedra, así que bueno, les enseño el método que se enseña en la cátedra. Entonces este es el método, despejar X, ¿no? Y después en el segundo miembro, que les queda el valor de Y, reemplazarlo por X. Entonces esta expresión ya es la función inversa. En este caso, como es la función f sub 5, que es una función cúbica, entonces ponemos la función inversa de f sub 5. Profe, Es el método, ¿sí? en una función lineal, ponerle para encontrar la inversa, ¿se podría aplicar la misma Sí. procedimiento? Sí, tal cual. Después les voy a mostrar cómo quedan las dos funciones en una gráfica. Es el mismo procedimiento para todo. Despejar X y hacer el cambio de variable en el segundo miembro. O mejor dicho, porque por ahí le puede quedar X de este lado, ¿sí? Yo le puse segundo miembro acá en esta situación. Pero ustedes pueden, para que se haga más general, pueden poner hago el cambio o cambio Y por X, si quieren ahí para poner para estudiar, cambio Y por X, y esa expresión que les quedó es la función inversa. Tenemos otras funciones inversas, así que van a ver que es el mismo procedimiento. Así se halla de forma práctica la función inversa. Bueno, seguimos. Vamos con la función f sub 7. Bueno, acá tenemos una función muy interesante, porque acá llegamos a este tipo de función donde tenemos un numerador y un denominador. En particular, estas funciones, si ustedes quieren estudiar en teoría, se llama función homográfica y vienen definidas por esta fórmula, función homográfica, y tienen esta forma que ustedes ven acá. Fíjense que acá en este caso A, ¿cuánto vale? Esperen un ratito que voy a sacar esto que no está pasando. Ahí. ¿Cuánto vale A acá en esta función? Compare, estoy comparando así en paralelo. 1, muy bien. ¿Y C cuánto vale? 1 también. 1. Muy bien, perfecto. Entonces, para que vayamos comparando y viendo esas cuestiones. Se me trabó un poquito acá. Bueno, acá también, acá nos pide que tenemos que especificar y reemplazar, mejor dicho, X por menos 1. Especificar la función por menos 1 también se dice. Bueno, si lo hacemos, fíjense lo que pasa. En el denominador me queda menos 1, me queda 0. Entonces decimos que para f sub 7 de menos 1, la función no está definida, porque recuerden que no se tiene que anular el denominador. Entonces, para esta función f sub 7 de menos 1, decimos que no está definido. F sub 7 de menos 1 no está definido. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo X por menos 1, me anula el denominador, y eso no puede pasar. Yo tengo que evitar eso. A toda costa le hablo así de una forma sencilla. Profe, ¿qué número tiene que ser distinto de 1 o de 0? Claro, muy bien, la asíntota. Ahora ya vamos a hallar las asíntotas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué número tiene que ¿Cómo? ser? Porque yo acá en la teoría tengo que C tiene que ser distinto de 0 y A de menos BC Claro. distinto de 0. Pero no dice nada sobre el 1. O no anoté. No, pero chicos, esto es lo que nos están pidiendo en el práctico. Nos piden que reemplacemos, a ver qué pasa. En el práctico nos piden que reemplacemos la función por por menos 1. Fíjense en el práctico. Ah, sí, ahí ya vi. Es un ejercicio del práctico, ¿está? Yo les puse acá al lado
la función homográfica, la forma general que tiene. Y ahí en el práctico nos dice que probemos a ver qué pasa cuando x toma el valor menos 1. ¿Y qué pasa? Se anula el denominador. ¿Está? Entonces decimos que f sub 7 de menos 1 no está definido. Cuando se anula el denominador hay problemas. Y no está definida la función. Bueno, seguimos entonces. Tenemos que determinar su dominio. Recuerden que para determinar el dominio, nosotros tenemos que excluir los números reales, los números que anulan el denominador. Ahora acá en este caso, por eso les dije que siempre estas funciones que tienen numerador y denominador son un poco problemáticas, porque tenemos que analizar a ver qué está pasando en el denominador. Es ahí la cuestión de todo. No de todo, pero sí de gran parte del análisis de la función. ¿Estamos? Entonces, ¿qué numerito me anula el denominador? Ya, bueno, en realidad ya lo vimos. ¿Qué numerito me anula acá? El menos 1. Entonces, ¿cómo definimos el dominio? Van a ser todos los reales menos el menos 1. ¿Está? Yo tengo que evitar que se anule la función porque no está definido. Entonces, el dominio va a ser todos los reales menos el menos 1. ¿Está? Seguimos entonces. Esto ya les va a quedar un poquito más claro a medida que avancemos. El dominio, como les dije, vamos confirmando lo que les estaba diciendo anteriormente. Las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las cúbicas, no hay problema. Las únicas funciones que hay que detenernos a analizar un poquito son estas funciones que tienen un numerador y un denominador. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que se anule el denominador. Cuando hay un denominador hay que profundizar un poquito el análisis y hay que prestar atención porque el denominador no puede ser igual a 0. Por eso ahí es donde tenemos que analizar un poquito el tema del dominio. Entonces, como tenemos que evitar que sea igual a 0 porque la división por 0 no está definido, entonces lo que tenemos que hacer para definir el dominio es excluir de los reales el valor que me anula el denominador. Entonces, ese sería el dominio de esta función. Todos los reales menos el menos 1. Así se anota. Los reales menos, entre llave, el menos 1. Bueno, y ahora nos siguen pidiendo la intersección con el eje Y y el eje X. La intersección con el eje Y, fíjense que si nosotros hacemos X igual a 0, recuerden que tenemos que, para hallar la intersección con el eje Y, tenemos que hacer X igual a 0, reemplazamos entonces, reemplazamos 0 en la función y nos queda que la función para 0 vale menos 2. Entonces la función intersecta al eje Y en 0 menos 2. Vieron que es un poco más difícil porque no tiene término independiente. Vieron que ustedes en las otras, como me dijo el compañero, en los otros tipos de funciones se fijaban en el término independiente, pero está bueno aprender esto, que yo les estaba mostrando en los ejercicios anteriores, porque no siempre es tan sencillo de darse cuenta, como en este tipo de funciones. Entonces, para darse cuenta dónde corta al eje Y, tenemos que hacer X igual a 0. En las funciones polinómicas, que se llaman funciones así en general, se llaman funciones polinómicas, la función cuadrática, la función lineal es una función polinómica de primer grado, la función cúbica es una función polinómica de tercer grado. Ahí es muy sencillo ver dónde corta el eje Y, porque como decía su compañero, es el valor, es el término independiente. Lo vemos ahí expresado como el término independiente. Pero en otras funciones como esta se dificulta un poquito, no sale así tan rápido por la forma de expresión que tiene la función. Entonces sí, ahí hacemos esto de que X igual a 0. Y en las otras también podemos hacer así, vamos practicando y... Profe. Y ustedes colaborando, ¿sí? Y como yo le dije hoy
agarramos solo el término independiente, ¿qué pasa Sí. si solo le divido nomás? O sea, resuelvo pero los términos independientes, ¿también me puede dar eso? O sea, solo hago menos 2 dividido uno nomás y la x no hago como que no está, solo resuelvo eso. Eso no te puedo asegurar porque eso no hay nada escrito en matemáticas sobre eso, pero podría ser. Déjame ver que investigo un poco, Porque pero no te puedo yo decir recién sí hice ahora eso porque y me tengo que da, investigar. por eso pregunto. Claro, sí, ahí veo que sí que te da. Está, pero voy a analizar un poquito y voy a ver, porque sobre eso sí que no hay nada escrito. Pero habría que ver. Bueno, entonces, nos queda entonces que la función intersecta al eje y en 0 menos 2. Bueno, ahora vamos con la intersección con el eje X, a ver qué será que va a pasar. Entonces, tenemos que recordar que los valores de X que anulan el numerador, pero, fíjate, espera, a ver, le voy a poner, quería poner esto porque si no, no se van a dar cuenta. Acá en este caso, nosotros tenemos que encontrar los valores de X que anulan el numerador, o sea, la expresión de arriba, pero no el denominador. Que recuerden que no está definido si nosotros anulamos el denominador. Aparte, pensando así de forma lógica, si ustedes igualan a 0 esto, la única forma, si es un cociente que esto de 0, es que el numerador sea 0, por forma lógica también. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que encontrar los valores de X que anulan el numerador. ¿Tá? Entonces, si esto es igual a 0, ¿tá? Sí o sí el numerador tiene que ser igual a 0, y si el numerador es igual a 0, que tiene esta expresión, entonces me queda que X es igual a 2. Entonces, para X igual a 2, la función vale 0. ¿Está? Bueno, cuando las funciones están expresadas en forma de cociente y ustedes quieren hallar las raíces, tienen que igualar a 0 y ya saben que para que sea, si es una expresión y tiene un cociente, para que este cociente sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. Y si el numerador tiene que ser igual a 0, en este caso tiene que ser igual a 0. Entonces, ustedes se fijan si es una fracción o un cociente. Entonces, si el cociente tiene que ser igual a 0, sí o sí el numerador tiene que ser igual a 0 porque no hay otra forma. Entonces, si en este caso si el numerador es igual a 0, me queda que X tiene que ser igual a 2. Entonces, la función intersecta en el eje X en 2, 0. En el punto 2, 0. ¿Estamos, chicos? Esta es una función bastante complicada, pero es una función divertida. Fíjense que sí. Yo hice de la otra manera, o sea, igualando la función a 0 y también medio 2. ¿También se puede hacer de esa manera? Y si vos igualaste la función, y eso es lo que hice yo igualé la función a 0, mira. Claro, pero en sentido de ecuación, digamos, y ahí yo lo igualé a 0, pasé el denominador multiplicando, haciendo todo, y ahí me dio X igual a 2 también. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Perfecto. Porque vos pasaste, vos en realidad lo que hiciste, bueno, multiplicar a ambos miembros por X más 1, y acá te volvió a dar 0, porque te quedó 0 por esto, y 0 por cualquier cantidad es 0, así que te volvió a dar esto que a mí me dio. Yo hice un paso menos porque se sabe sí, ahí entendí. Bueno. Sí. Profe, yo no entendí, o sea, acá en la parte donde ya le igualó el X menos 2 sobre X más 1 sobre C igual a 0, ahí hizo una ecuación, pero ¿qué pasó con el X más 1? Y bueno, eso es lo que le estaba comentando. Fíjate, vamos a analizar esta expresión. Para que esta expresión sea igual a 0, ¿qué tipo de expresión es esta? Es un cociente. En los cocientes, si vos, por ejemplo, tenés X sobre 2, y si vos decís que vos querés que eso sea igual a 0, sí
un cociente y el cociente es igual a 0, es porque sí o sí el numerador es igual a 0. Porque 0 dividido cualquier otra cantidad es 0. ¿Está? A ver, voy a pensar a ver cómo les puedo explicar de otra forma, porque por ahí quizá no es tan sencillo de ver. Pero si no te convence esta forma, puedes hacer como hizo tu compañera, que despejás X y te va a dar lo mismo. Si querés podés despejar X y te va a dar lo mismo. Pero es bueno que ustedes sepan esto, que sí. Entonces le va a simplificar un poco la cuestión. Que si ustedes tienen un cociente, y si ustedes igualan a 0 este cociente, es porque sí o sí el numerador vale 0. Sí o sí el numerador vale 0. A ver si tengo un ejemplo para decirles 0. Porque 0 dividido cualquier cantidad, cualquier número, te da 0. Entonces, sí o sí, 0 tiene que, si vos decís que es igual a 0, sí o sí el numerador tiene que ser igual a 0. Piénsenlo un poquito, analícenlo y ustedes se van a dar cuenta. Es más que nada por lógica. Después podemos, si quieren, después les puedo mostrar como hizo su compañera, que también le igual a 0. Pero es bueno que puedan darse cuenta de si ustedes tienen un cociente, una fracción, y la igualan a 0, es porque el numerador es igual a 0. Y entonces ahí despeja, se le simplifica un poco la cuestión. Entonces tenemos que f sub 7 intersecta al eje x en 0, 2. Ahí tenemos dos puntitos, entonces dos informaciones. Tenemos las raíces y anteriormente hallamos el valor donde corta al eje acá, bueno, acá. Y para irme para atrás y no se fue para atrás, donde intersecta al eje y en 0, menos 2, intersecta al eje x en 2, 0. Bueno, ahora vamos a representarla gráficamente. Para representarla gráficamente tenemos que hallar las asíntotas. Bueno, para hallar las asíntotas hay dos formulitas. Tenemos la formulita para la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Vamos primero con la asíntota vertical. Para hallar la asíntota vertical, ser siempre x igual a que va a ser una recta que pase por el eje de las x, una recta vertical. Entonces, siempre va a ser esta formulita, menos d sobre c, menos d sobre c. En este caso, d, ¿no? Entonces me queda menos 1 sobre, y c es 1 también. ¿Tá? Si x no tiene nada adelante, es 1 en realidad. Si tiene, y 1. No se le pone porque 1 por x es x, así que no se le pone 1. Ustedes ya tienen que saber que si no tiene nada es porque tiene el coeficiente es 1. Entonces reemplazamos y me queda que la asíntota vertical es menos 1. Y ya marcan ustedes la asíntota vertical. Después vamos con la asíntota horizontal, que va a ser una recta que va a cortar al eje de las y. Para hallar la asíntota horizontal también hay una formulita que es a sobre c. Por eso acá les volví a anotar la expresión de la función homográfica. A sobre c. En este caso a es 1 y c también es 1. Entonces 1 sobre 1, 1. Va a ser entonces una función paralela al eje de las x, que corta el eje de las y va a cortar en 1. Y ahí tenemos las dos asíntotas. Una vez que tenemos las dos asíntotas, para graficar le vamos dando valores a la función, a x, y así obteniendo valores para y, y vamos ubicando los puntitos, y así vamos armando las ramas correspondientes. Y ahí nos quedó graficada la función. Entonces, primero hay que hallar las asíntotas. Lo voy mostrando,
tiene su formulita, esto pueden ir anotando. Después la grafican, hallan después la asíntota horizontal, esa es su formulita, la grafican y después con ayuda de la tablita van hallando los puntos correspondientes, los buscando, y después trazan nomás las ramas correspondientes. Esa es la idea. No, a veces no es necesario por ahí tantos puntos, con menos puntos también se puede, ¿tá? Profe, Esto es para que por ahí sea precisa la función, ¿sí? ¿cómo sabemos de qué valor comenzar a darle número? Porque vi que primero le hizo menos 5 a menos 0,5 y después volvió de 0 a 3 y no entendí. ¿A dónde de En la tabla de valores, en la X. Ajá, y bueno, claro, porque se fijan las asíntotas, entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que más o menos por acá y acá van a estar las ramas. Entonces le dan, por ejemplo, le dan el valor, porque ustedes ya que más o menos va a estar acá por la ubicación de las asíntotas. Le dan el valor 3 y se fijan, entonces ahí ya tienen un puntito. Y le dan el valor 0 y ahí con estos dos puntos ya más o menos podrían trazar. Aparte ya saben que las ramas se acercan infinite a las asíntotas pero nunca las tocan. Entonces ya saben más o menos el comportamiento que va a tener. Fíjense que con 2 puntos acá, igual no les digo siempre 2 puntos, pero si hayan más puntos mejor, así le va a quedar más exacta la gráfica, pero ustedes ya van conociendo el comportamiento, porque fíjense que las ramas se acercan infinitamente a las asíntotas, tanto vertical como horizontal, siempre es así, pero nunca la tocan. Miren, solamente que acá está cortado, pero esto va a ser el comportamiento. Se va a acercar a las asíntotas, tanto horizontal como vertical, pero nunca la gráfica va a tocar a las asíntotas, por eso son asíntotas. Son asíntotas porque justamente la función nunca toma esos valores. Bueno, y el conjunto imagen, fíjense justamente lo que estuvimos hablando acá recién. Fíjense que el conjunto imagen, ustedes acá cómo pueden darse cuenta cuál es. Resulta que se fijan acá donde el comportamiento de la función, también se pueden fijar por el tema de las asíntotas como estuvimos viendo recién, pero acá en el comportamiento de la función fíjense que cuál es el valor de i, que la gráfica se acerca infinitamente y nunca lo toca. 1, ¿no es cierto? Fíjense que acá también pasa lo mismo. Esto parece que no, pero nunca jamás, ni en el infinito, se van a cortar. Entonces la gráfica, el 8, es el ejercicio número 8. Entonces la gráfica se va a acercar infinitamente, pero nunca va a tomar este valor, nunca. Entonces este valor no pertenece a la imagen, porque la función nunca va a tomar este valor, se va a acercar infinitamente como vemos acá, ¿sí? Pero nunca va a tomar este valor. Entonces decimos que la imagen va a ser todos los reales menos el 1, porque el 1 no tiene su preimagen. ¿Ah? Entonces lo anotamos así. La imagen va a ser todos los reales menos el 1. Y fíjense que el dominio, por eso tienen que tener, siempre se relaciona todo en este tipo de funciones. Fíjense que el dominio era todos los reales menos el menos 1. Y fíjense cuál es la asíntota. Menos 1. ¿Sí? La gráfica nunca corta a menos 1 tampoco. Entonces todo se relaciona. Bueno. Dice que tenemos que clasificar de ser posible y encontrar su función inversa. Bueno. La función f sub 7 es inyectiva porque
imagen. En realidad, para que la función sea función tenemos que primero acotar el dominio. Entonces, cuando se define la imagen, ya son todos los reales menos el menos 1. Y así definido, la función es sobreyectiva. Entonces, si es inyectiva y sobreyectiva, la función es biyectiva. Por lo tanto, admite inversa. Si admite inversa, vamos a tratar de hallar la función inversa. ¿Cuál era el primer paso, se acuerdan? Para hallar la función inversa, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Despejar X. Despejar X. Muy bien, despejamos X. No va a ser tan sencillo acá porque cuando tenemos una fracción es un poco complicado, pero no tanto, ¿eh? O sea, acá fíjense que tenemos X en el numerador y en el denominador. Se nos puede ocurrir que podemos multiplicar a ambos miembros por el denominador, fíjense. ¿Está? Entonces, se me anula acá. En realidad no es que se me anula, sino al multiplicar y dividir por el mismo número me queda uno más acá. Y esta expresión, dividido 1, me queda la expresión. Y acá puedo hacer distributiva en el primer miembro. Y acá agrupo los términos semejantes. Eso es lo único que voy haciendo es eso. Y después, acá saco el factor común y despejo X. Fíjense ustedes después los pasos, pero son simples, no hay nada complicado. Es solamente aplicar las operaciones correspondientes para poder despejar X. Una vez que yo tengo despejado X, ¿después qué hago? Después qué hago cuando tengo despejado X, ¿cuál es el segundo paso? Que ya casi está, ¿eh? Casi hallamos la función inversa. ¿Cuál era el segundo paso? Reemplazar X en Y. Muy bien. Cambiamos Y por X. Y esa expresión que nos dio, ya estamos seguros que es la función inversa de la función correspondiente. En este caso era f sub 7. Tiene ese nombre. Entonces, esos son los pasos. Despejamos X y después cambiamos Y por X. Y esa expresión resultante, seguro, es la función inversa de la función inicial. Esos son los cálculos o el procedimiento que hay que hacer. Después le podemos mostrar en la gráfica cómo queda y se van a dar cuenta ustedes cómo se ven dos funciones inversas. Bueno, a ver, esta es la función f sub 6, que la puse acá. Con esta ya terminamos en este ejercicio, porque podemos pensar a esta función como un caso particular de la función homográfica para que nos ayude en algunas cuestiones, más que nada también para hallar las síntotas. Entonces, a ver, vamos a determinar el dominio. ¿Qué habíamos dicho del dominio? Esta es una función que tiene un numerador y un denominador. ¿Y qué les había dicho yo con el tema del denominador? Que hay que tener cuidado cuando trabajamos con este tipo de funciones. No se tiene que anular el denominador. Muy bien. Entonces, ¿cómo defino el dominio para que esta función sea función, para que no tenga problemas? ¿Cómo defino el dominio? ¿Cuál sería el dominio? ¿Todos los reales? ¿Todos los reales? Todos los reales menos el que anula el denominador. ¿Y cuál es el número que anula? ¿Cuál es el número que anula el denominador acá? Menos 1. Menos 1. Chicos, acá fíjense, ¿qué numerito anula el denominador? 0, ¿está? Entonces, el número problemático acá es 0. Entonces, todos los reales menos el 0. Ese va a ser nuestro dominio. Muy bien. Vamos bien, chicos. Van nomás. Es mucha información, pero a medida que vamos avanzando, se le va a ir dando un poquito la idea del análisis de estas funciones. Bueno, entonces todos los dominios, todos los reales menos el 0. Muy bien. Vamos ahora a intersección con el eje Y. Y bueno, acá tenemos
x no pertenece al dominio, aparte, ¿por qué? Porque ya dijimos que x anula el denominador. Entonces, como no podemos hacer x igual a 0 porque x no pertenece al dominio, entonces podemos decir, afirmar fehacientemente que la función no intersecta al eje y. Vieron que a veces no es, depende de la función, que no es sencillo de ver como la función polinómica. Está buenísimo la aportación que hizo el compañero y eso sirve para la función polinómica. Pero tenemos otro tipo de función, tenemos que sí o sí ver esta cuestión de qué pasa cuando x igual a 0. Entonces, cuando x igual a 0, como el 0 no pertenece al dominio, no está definido para ese valor, entonces decimos que la función no intersecta al eje y. Entonces eso pueden ir anotando para que después tengan en cuenta para la gráfica. Bueno, las raíces o cero de la función, que son los valores donde la gráfica corta el eje x. A ver qué va a pasar. Para eso tenemos que igualar la función a 0, ¿se acuerdan? Igual a 0. Bueno, a ver, esto es lo que estuvimos viendo recién. Yo creo que analicen, porque esto nos dieron a nosotros, vieron como yo les expliqué, que ustedes me decían, bueno, pero ¿por qué el numerador tiene que ser igual a 0? Y acá pasa algo similar. Nos dan que nosotros les expliquemos, pero es verdad que ustedes a veces por ahí no les cierra un poquito la cuestión esta. Pero, por ejemplo, acá otra vez lo mismo. Por eso les dije que es bueno que ustedes se den cuenta para que una función, mejor dicho, vamos a hablar no de función sino de expresión, que es una fracción. Para que sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. ¿Qué pasa acá? Yo quiero que y sea igual a 0, o sea que 2x sea igual a 0. ¿Eso se va a poder dar? ¿Va a poder pasar? ¿Puede pasar eso o no? ¿Puede pasar que 2 sobre x sea igual a 0? Así está definida. No, porque 0 no pertenece al dominio. No, pero acá es otra cuestión. Fíjense cómo está. No, vas bien igual, vas por el camino. Fíjense, nosotros queremos igualar esta función y porque la x está en el... fíjense, sí, se van aproximando, pero fíjense que si nosotros queremos igualar esta función a 0, ¿sí? Y si nosotros tenemos que igualar, sí o sí 2 tiene que ser igual a 0, pero 2 no vale 0. ¿Está? Como numerador es constantemente igual a 2, la función no tiene raíces porque no voy a poder lograr nunca que esta expresión sea igual a 0, porque 2 es distinto de 0, porque dijimos que para que una fracción o un cociente sea igual a 0, para que un cociente sea igual a 0, sí o sí el numerador tiene que ser igual a 0. Usted analice, póngase ejemplos, yo después lo voy a preparar para que ustedes, acá no puedo escribir, pero para que ustedes se den cuenta. Para que un cociente sea igual a 0, ¿sí? Sí o sí el numerador tiene que ser igual a 0. Como eso no pasa acá porque la función es constantemente 2, entonces esta expresión no puede ser igual a 0, por lo tanto no tiene raíces. Esa es la justificación. Esa es la justificación, ustedes justifican así y está perfecto. Como el numerador es constantemente igual a 2, la función no tiene raíces porque no puedo igualar a 0 la función. ¿Tá? No puedo igualar a 0 porque no hay un número que me haga 0 esa función. Esa es la justificación. Por ahí es difícil de verlo. Voy a ver si en la clase le preparo por ahí algunos ejemplos. Pero entonces podemos afirmar que la función no tiene raíz, porque es igual el numerador y no hay posibilidad de anular esa expresión. ¿Tá? No hay posibilidad de anular esa expresión. Sí, y los voy a escribir. No hay posibilidad de anular esa expresión porque
porque 2 es igual a 0. Fíjense que todos los power de todos los profesores van a explicar de la misma forma. Si quieren después pueden preguntarle a sus compañeros. Y es solamente, es como una propiedad o una, no sé si propiedad, pero una cosa directa que ustedes por ahí tienen que asimilarlo. Pero cuesta un poco esto de la división. Pero una vez que lo asimilen, se les va a sencillo. De todas maneras, voy a ver si para la clase que viene o les preparo o veo cómo puedo hacer para que ustedes se puedan dar cuenta de esto. Entonces, no hay posibilidad de anular esa expresión 2 sobre x igual a 0, imposible. Imposible. Porque jamás el 2 va a valer 0. Porque para anular un cociente, el numerador tiene que ser igual a 0. O una expresión. Pero le consulto, entonces en todos los casos en los que no haya una variable en el numerador no se van a poder hallar las raíces, pues no se va a poder igualar a 0. Sí. Claro, siempre que sea una constante. Si vos tenés, por ejemplo, 3 sobre x, la función no va a tener raíces. ¿Tá? 4 sobre x, lo mismo, porque no se va a poder anular. Sí, siempre va a ser así. Prueben con cualquier otra función y vayan al graficador y fíjense que va a pasar eso. ¿Tá? Bueno, entonces no tiene raíces. ¿Por qué no? No se puede anular. No intersecta el eje y, fíjense esta función. No intersecta el eje y. No tiene raíces, así que tampoco intersecta al eje x. ¿Cómo será esta función? No intersecta ni al eje y ni al eje x. A ver. Vamos a intentar graficar. Bueno, como les dije entonces, podemos tomarla como un caso particular de la función homográfica para que nos ayude a graficar, más que nada a encontrar las asíntotas. Entonces, vamos con la asíntota vertical. La asíntota vertical, en este caso, no en este caso, ¿tá? La asíntota vertical para este tipo de funciones es con la formulita. Con la formulita la sacamos. Menos d sobre c. Menos d en este caso es 0. ¿Está? Menos d es 0. Y c es 1. ¿Está? C es 1. Entonces me queda 0 sobre 1, 0. Y ahí tenemos la primer asíntota vertical. Vamos con la asíntota horizontal. La formulita es A sobre C, siempre es la misma formulita, ¿eh? Para la asíntota horizontal y también para la asíntota vertical. Es A sobre C. ¿A cuánto vale acá? ¿Cuánto vale A? Fíjense que no tenemos X en el numerador, entonces eso quiere decir que si A vale 0 porque lo anuló al X, ¿tá? Lo pueden pensar así. Anuló al X, entonces sí o sí A vale 0. Y C ya dijimos que vale 1. Entonces 0 sobre 1, 0. Así que la asíntota horizontal va a ser I igual a 0. Y ahora lo que hacemos es mediante la tabla de valores, le vamos dando valores y fíjense que vamos obteniendo las ramas. Y bueno, fíjense que efectivamente, vieron que dijimos que nunca iba a cortar al eje X y nunca iba a cortar al eje Y, y eso es justamente lo que pasa. Nunca corta el eje Y, se acerca infinitamente porque justamente el eje Y es una asíntota, entonces se acerca infinitamente tanto por los Y negativos como los Y positivos, pero nunca lo toca, nunca corta al eje Y. Eso lo hallamos y lo estamos verificando acá en la gráfica. Al eje X tampoco, vieron que vimos que no tiene raíces, eso quiere decir que no corta nunca al eje de las X. Perfecto, eso es justamente lo que vemos acá en la gráfica. Tampoco corta al eje de las X, se acerca infinitamente, ¿sí? Hasta el infinito ustedes lo pueden ver y
función? 0. Muy bien. Sería Entonces, el total de los reales menos 0. menos el 0. Perfecto. Y a ver, ahora vamos a clasificar. Bueno, es inyectiva, ¿sí? Porque elementos distintos del dominio le corresponde imágenes distintas. Ustedes pueden analizarlo, pero ya les adelanto que es inyectiva. También es sobreyectiva, ¿sí? No hay ningún i que no tenga su preimagen, porque ya definimos la imagen, ya sacamos los números, ya sacamos del dominio y del codominio, porque para que sea función tenemos que definir así, ¿sí? Si no, no es posible porque no está definido como. Entonces, ya hallamos el dominio y la imagen y sacamos, por así decirlo, para hablar de una forma simple, los numeritos problemáticos, y así definida la función es sobreyectiva, ¿sí? Porque si sacamos el 0 no hay ningún problema. Entonces, como es inyectiva y sobreyectiva, entonces decimos que la función es biyectiva. Por lo tanto, admite inversa. Entonces, vamos a hallar la inversa. Como ustedes me dijeron, lo primero que tengo que hacer es despejar x. ¿Sí? Acá tenemos la función, despejo x, y si yo despejo x, me queda esta expresión. Ahí despejé x nomás. Lo que hice es multiplicar, por ejemplo, a ambos miembros por x. Entonces se canceló acá, me quedó 1. Y después divido a ambos miembros por y. Acá se me canceló y entonces me quedó 2 sobre y. Y después acá va a pasar algo muy particular. Y después el segundo paso era reemplazar el i por x. Y si yo reemplazo, fíjense, me queda 2x otra vez, que es la función original. Entonces, en este tipo de funciones, cuando nosotros hallamos la inversa coincide con la función original. Es una hipérbola. La hipérbola de este tipo, cuando nosotros hallamos la inversa, coinciden. La inversa y la función original coinciden. Lo vemos en el gráfico y después también, por ejemplo, cuando ustedes realizan los cálculos correspondientes para hallar la inversa, también se da esto. Entonces, en este caso coincide. Bueno, hasta acá terminamos con el ejercicio número 8. No se preocupen que voy a subir el PowerPoint. Todo esto, lo que vimos hoy, son conocimientos bastante complejos, algunas cuestiones que por ahí a ustedes les cuesta asimilar y es normal, ¿sí? No se preocupen, pero ustedes vean el Power cómo está resuelto, miren en busquen por ahí si hay alguna cuestión que no entendieron, busquen en internet, traten de graficar. ¿Ustedes conocen GeoGebra? ¿Saben graficar con GeoGebra? ¿Saben el del programita ese? Porque ahí pueden graficar y pueden ir viendo como el comportamiento de la función. Después les voy a enseñar, si tenemos un tiempito, les voy a enseñar a graficar con GeoGebra, que es muy fácil. Y ustedes ahí pueden ir viendo el comportamiento de la función y se le va a hacer un poco más fácil por ahí. Entonces, así como les expliqué yo, los explican los demás profes, tenemos todo lo mismo, tenemos todos los ejercicios resueltos exactamente de la misma forma. Así que esta es la forma y lo que ustedes tienen que aprender para estos ejercicios, pero como les comenté, no es sencillo, así que les comprendo si por ahí les cuesta asimilar algunas cuestiones, pero es solamente resolver, investigar, volver a ver la teoría, preguntarse por qué, ir anotando al lado, ¿sí? Estas cuestiones que por ahí a ustedes les costó de las fracciones cuando igualamos a 0, porque sí o sí el numerador tiene que ser igual a 0, esas cuestiones que por ahí a ustedes todavía les cuesta entender, fijarse con ejemplos. Entonces es así nomás la forma de estudiar, porque hay acá unos conocimientos bastante complejos, así que no se preocupen. Yo
dice que si pasa por el... ¿Ustedes tienen ahora otra clase, chicos? ¿Tienen otra clase? ¿O no? Porque a las 10 veo que están abandonando la reunión. Ah, bueno. Bueno, entonces les voy a explicar para que les quede esto explicado, porque por ahí en los parciales pueden haber preguntas similares, ¿sí? Para que puedan pensar un poquitito. Bueno, dice que se sabe que la gráfica de f de x, y ahí tenemos una expresión, pasa por el punto 2,5, por el punto 2,5. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifica tu respuesta. Y lo primero que nos preguntan es, si x es igual a 2, entonces k es igual a menos 11 décimos. Acá vieron que la expresión tiene x, pero también tiene una k, tiene otra variable. Entonces dice, si x es igual a 2, entonces k es igual a menos 11 décimos. Bueno, nosotros tenemos esos datos. Si x es igual a 2, entonces reemplazamos, porque acá dice si x es igual a 2. Reemplazamos x por 2, ¿vieron? Reemplazamos, está, y nos da esta expresión. Pero además, como pasa por el punto 2,5, entonces para 2 es 5, entonces tenemos que igualar esta expresión a 5, ¿está? Y vamos a ver qué pasa con k, a ver si de verdad vale menos 11 décimos. Y hacemos los despejes correspondientes, ¿está? Y me da que k es igual a menos 11 décimos. Entonces decimos que en este caso es verdadero. Decimos que es verdadero. Entonces, repasamos todo lo que hicimos. Nos preguntan, si x es igual a 2, entonces será que k es igual a menos 11 décimos. Si x es igual a 2, quiere decir que tenemos que reemplazar todos los x por 2, ¿está? ¿Vieron? Acá reemplacé, hacer las operaciones correspondientes y tenemos esta expresión. Pero además, como tenemos el dato de que pasa por 2, 5, por el punto 5, entonces tenemos que igualar esta expresión a 5. Y si igualamos a 5, bajamos por esta expresión y despejamos el valor de k, y en este caso nos da que k es igual a menos 11 décimos, así que justo es el valor que nos pregunta, entonces decimos que es verdadero. Entonces, ¿se entendió chicos? ¿Esto cómo trabajamos con esto? ¿Se entendió? ¿Pasamos al otro? Profe, acá no se hace distributivo, ¿no? Sí, acá se hizo distributiva, mira. Bueno, acá no se hizo distributiva, pero hagan ustedes y fíjense que le va a dar lo mismo. Pueden hacer distributiva también. Acá porque es más fácil. Ustedes hagan y le va a dar lo mismo. Solamente va a dar una expresión un poquito más larga que después van a tener que agrupar los términos semejantes y demás, pero hagan distributiva y fíjense que le va a dar lo mismo. ¿Está? Ok. Bueno, vamos a pasar al otro. Dice, si k es igual a 1, entonces la asíntota horizontal de f es igual a 6. Bueno, si k es igual a 1, entonces fíjense que acá está k, ¿vieron? La expresión nos queda así, 1 por x más 3. Y el numerador queda como está. La asíntota horizontal, como estamos trabajando con una función homográfica, para sacar la asíntota horizontal, esta es la formulita. Entonces tenemos a que es 6, sobre c, que es 1, ¿está? 6 dividido 1 es 6. Entonces, es verdad que si x es igual a 1, entonces la asíntota horizontal de f es y igual a 6. Entonces, es verdadero. Bueno, repasamos entonces. El B nos preguntaba, si k es igual a 1, entonces la asíntota horizontal de f es y igual a 6.
a tratar de entender. No es fácil, ya les adelanto, pero bueno, dice así. El dominio de f, el dominio de f, estamos siempre refiriéndonos a esta función, es r menos 3 para cualquier valor de k. Eso me dice. Bueno, recordemos entonces que el dominio de la función son los números reales menos los x que anulan el denominador. Entonces, lo que yo tengo que ver acá, es lo que dice para cualquier valor de x. Bueno, fíjense que acá lo que yo trato de hacer es de anulo el denominador y veo qué pasa. Y acá, yo sé acá, fíjense que el que anula el denominador acá va a ser menos 3, entonces yo reemplazo, vieron acá el x, reemplazo por menos 3, entonces me da que k es igual a 1, o sea, no es verdad que para cualquier valor de k, porque acá me dice que me va a anular el denominador, va a ser, eso es lo que me está diciendo acá esta expresión, el que me va a anular el denominador va a ser menos 3, ¿tá? Entonces yo reemplazo a x por ese valor, por menos 3, y me da que k es igual a 1. Entonces es falso porque no es para cualquier valor de k, el dominio va a ser los reales menos el 3, o el menos 3 va a ser el número que me anule el denominador en todos los casos, solamente para k igual a 1, solamente para k igual a 1, entonces decimos que es falso porque no es para cualquier valor de k. Bueno, volvemos a repetir entonces, porque este es un poco complicado, es como tiene una tramoya, una enredadera. Bueno, fíjense que acá con este terminamos. Fíjense que acá me está preguntando, el dominio de la función son todos los reales menos el 3 para cualquier valor de k, ¿tá? Y si me está diciendo esto, que el dominio son todos los reales menos el 3, me está diciendo que el menos 3 anula el denominador. Eso me está diciendo, porque si acuérdense que yo tengo que eliminar del dominio los valores que me anulan el denominador. Entonces yo planteo esta ecuación, ¿sí? El denominador igual a 0, ¿tá? Y después, como me dice que menos 3 anula, yo reemplazo por menos 3 y veo a ver cuánto vale k. Y acá me da que solamente para x igual a menos 3, para x igual a menos 3, solamente se cumple para k igual a 1. ¿Tá? Entonces es falso que para cualquier k, menos 3 es el valor que anula el denominador, solamente para k igual a 1. Bueno, eso es así el ejercicio. Es un poco complicado, tiene un poco de tramoya, pero esa es la idea. Igual así complicado como este no le van a dar en el parcial, así que no se preocupen. Bueno, hoy vimos las funciones y vimos algunas cuestiones bastante complicadas, pero no se preocupen, como les dije, vean el Power otra vez, piensen, analicen lo que estuvimos trabajando y de a poquito les va a ir cerrando. Es mucha información para un día, pero como les dije, es cuestión nomás que vayan practicando y haciendo los ejercicios, hacer los ejercicios estos sin ver y de entender, a ver por qué esto, por qué lo otro, por qué el numerador tiene que ser igual a 0 cuando estamos hablando de cocientes, si el cociente es igual a 0, bueno, todas esas cuestiones que estuvimos viendo, traten de analizar y de ver cómo ustedes van incorporando por ahí estos nuevos conocimientos. Pero no se preocupen que es de a poquito que uno va incorporando otras cuestiones, no es de un día para el otro. Así que, pero ustedes van bien dentro de todo, contestan y van llevando la práctica. Sí, seguramente te va a costar un poquitito, hay cuestiones que no les queda muy claro,
clase que viene yo les voy a subir todo en les voy a subir este ejercicio al Power. Después ustedes traten de resolver solos estos ejercicios. ¿Vamos? Nos vemos entonces, chicos, en la próxima clase. Nos vemos, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Chao.